Seguimos con las listas. Se utilizan para representar una colección de objetos, es un grupo ordenado de objetos. Las bibliotecas centrales de Dart son responsables de la existencia de la clase list, su creación y manipulación. Index del elemento representa la posición de los datos específicos y cuando el elemento de la lista de ese índice se llama, el elemento se muestra. Generalmente el elemento de la lista se llama desde su índice. Entonces fíjense que acá el primer índice es 0. Entonces este va de 0 hasta 9. Tiene 10 elementos. Y este elemento está en el índice 8. Entonces ahora lo probamos en el código. Acá nos vamos al ejercicio de listas. Les pido especialmente que lo prueben. Entonces acá hemos declarado, esto es una lista, la hemos declarado con un número de elementos fijo, es decir que tiene 5 elementos. Y acá hemos seteado cada uno de estos elementos, o sea que en el elemento 0,73, en el 1,64, en el 3,21, en el 4, 12. Y también, si bien acá tenía el 73, lo podemos actualizar de esta forma a el 99. Entonces ahora la posición en el 0, en lugar de ser 73, la reemplazamos por el 99. Es una operación de actualización. Y también podemos poner un null. Por ejemplo, tenía acá 64, el elemento 1, y ahora tiene un null. Bien. Y acá podemos imprimir. En este caso, tendría que imprimir el valor de lo que está en el índice 0 de la lista, que en este caso es 99. Entonces acá imprimiría 99. Esto es un salto de línea. Acá hay algunas operaciones que se pueden realizar. Por ejemplo, agregar un elemento a la lista. Entonces, sobre estas listas definidas, como la hemos definido acá, de longitud fija, fíjense que tiene 5 elementos que van del 0 al 4. Hay operaciones como quitar elementos, agregar elementos, quitar un elemento específico o limpiar la lista que no están soportados y lo pueden probar. Y después hay distintas formas de recorrer la lista que también lo vimos en la parte de las estructuras de control, por ejemplo usando in o usando for each. Este se utiliza particularmente mucho, o utilizando un for. Entonces, lo que voy a hacer para que lo veamos más claro, voy a copiar esta parte y lo voy a pegar acá, este main, que es este archivito text. Y por ejemplo, voy a guardar a esto. Y si por ejemplo descomento acá, o sea, voy a tratar de hacer de quitar, ¿no? De esta forma, a ver qué pasa. Tratar de quitar o remover un elemento de la lista. Acá podría ser el elemento 0. Y guardamos y vamos a ver qué pasa con esto. Perdón, me equivoqué. Tengo que ejecutar el archivito, el test, en este caso. Bien. Y entonces ahí me dice que no se pueden remover elementos de una lista de longitud fija. Y los mismos errores nos van a saltar si queremos agregar elementos, remover un elemento específico o limpiar la lista. Si estos elementos que están acá los podemos recorrer, ya sea usando esta estructura de control, o por ejemplo el for each, que se utiliza mucho. Entonces, eso sí, vamos a probarlo. Entonces, veamos los print.
Por un lado tenemos esto que nos va a imprimir el valor del elemento 0, que es 99. Entonces primero vamos a tener un 99 y después va a recorrer los elementos, quiere decir que va a recorrer el 99, null, 21, 12. Bien, vamos a probar si eso funciona. Entonces ahí estaría. Primero el 99, después 99, null, null, 21, 12. Ahora revisémoslo. Sería 99, en el 1 tenemos null. El 2, fíjense que no está seteado el 2, entonces devuelve un null. Después 21 y después 12. Perfecto. Eso haciendo este for utilizando el in. Y después tenemos el último que es el for each, que nos tendría que dar lo mismo. 99, null, null, 21 y 12. Bien. Ahora seguimos con listas. Otra forma de declarar una lista que ya habíamos probado antes es con corchete. Entonces, declaramos una lista. Esta es una lista de string. ¿Qué quiere decir? Que los elementos de la lista van a tener que ser todos string. Y acá a esta lista le agregamos luego Nepal y Japón y no va a tener problemas. Otra forma de declarar la lista es de esta forma. En este caso es una lista de enteros y la declaramos de esta forma. Esta forma se utiliza mucho y después utilizamos el add para agregar los elementos a la lista. Bien. También podemos hacer la operación de actualización. Podemos asignarle un nulo a un elemento. En esta, como no es de longitud fija, este tipo de lista, sí nos va a funcionar este tipo de operaciones. Por ejemplo, para remover un elemento, para agregar otro o para remover un elemento específico. Bien, lo vamos a probar. Vamos a copiarlo, lo voy a copiar. Ustedes pueden comentar también si quieren. Y lo pueden comentar e ir probando cada una de las partes del código. Yo lo voy a ir copiando y pegando acá a test, al archivito test. Lo voy a guardar. Y vamos a probar si nos permite. ¿Sí? Nos permite acceder. Entonces, acá tenemos que queremos imprimir el elemento 0 y nos sale un error. Dice que no está definida number list, claro, porque es number list 1. Entonces ahora no tenemos ningún error. Guardamos y vamos a probar. Bien. Entonces ahí nos imprimió 99 que estaba en el índice 0. O sea, en el índice 0 de la lista estaba el 99. Y después, ¿qué hicimos? Quitamos, remove el 99, agregamos el 24. Entonces tendríamos que recorrer la lista para ver qué pasó con estas operaciones. Para eso podemos usar un for each. Así de paso repasamos la función flecha. Vamos a guardar. Y ahí tenemos el nombre de la lista, el for each. Va a recorrer cada uno de los elementos de la lista y los va a imprimir. Entonces vamos a hacer un clear y vamos a ver qué pasa. Entonces acá nos saltó un error. Voy a guardar. Tenía una barra de más acá. Y ahí vamos a hacer un clear y vamos a ejecutar este archivito. Entonces ahora lo vamos a ir repasando. Entonces, en la posición 0 está el 99.
Está bien, porque primero agregamos el 73, después seteamos el 99. En la 1 hay un null, está bien. Después, en la 3 hay un 21, es este 21 que está acá, está bien. Y después hay un 12. Perfecto. Pero también había agregado un 24 y había removido el de la posición 3, que tenía que ser 21. De la posición 3 sería 0, 1, 2, 3. A ver, tenemos 0, 1, 2, 3. O sea, tendría que haber removido el 3. O sea que estas operaciones no funcionaron. Bien, lo vamos a probar de otra forma para que quede claro. Entonces, creamos una lista dinámica, no es fija. Recuerden que acá usamos genéricos. Quiere decir que los elementos de la lista van a ser todos enteros, si no va a dar un error. Como son todos enteros, entonces agregamos. Esta sería en la operación, en el índice 0 va a estar el 73. En el índice 1 el 64, en el 2 el 21 y en el 3 va a estar el 12. Luego, voy a borrar acá para que no confunda, voy a quitar el que tiene el 73. Quiere decir que el primero, el primer elemento de la lista lo voy a quitar y voy a agregar el 24. ¿Qué quiere decir? Que la salida me tendría que dar 64, 21, 12 y 24. Les pido que hagan algunos ejercicios y prueben esto y las distintas combinaciones. Y luego con el for each voy a recorrer la lista. Y la lista me tendría que dar 64, 21, 12 y 24, que es el que se agrega. Bien. Entonces 64, 21, 12 y 24, que es el que se agrega. 73 no está porque lo eliminé. Ahora, ¿qué pasa si yo acá tengo el elemento 0 que lo elimino? El 1, el 2, el 3. Y agrego el 24. Pero como primero elimino el 73, ¿qué quiere decir que me queda? El 64 en la posición 0, 21 en la posición 2, 12 en la 3 y en la 4 la 24. Y si remuevo el que está en el 3, me tendría que remover el 12 y me va a mostrar 64, 21 y 24. Tendría que ser así. Lo guardamos y lo vamos a probar a ver qué pasa. Y ahí lo comparamos. Entonces ahí me trajo el 64, el 21 y el 12. ¿Y qué hizo? Me removió el 3. Entonces tenemos 0, 1, 2 y el 24 era el 3. Quiere decir que me removió el 24. O sea que antes la lista que teníamos era así. Teníamos en el 0 el 64, en el 1 el 21, 2 el 12 y 3 el 24. Entonces el 24 lo removió. Y bueno, y pueden hacer pruebas, especialmente con este tipo de listas, hacer este tipo de pruebas, van comentando, van probando y van recorriendo los elementos de la lista con for each. Este ejercicio es importante que lo hagan. Seguimos luego con mapas. Un mapa es un objeto que asocia claves y valores. Tanto las claves como los valores pueden ser cualquier tipo de objeto. Cada clave, cada key es única. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Hemos definido una variable if y acá tenemos la clave
First, el valor. Segundo, la clave, el valor. Clave y valor. Acá, fíjense que la clave es de tipo string y acá es de tipo int. Entonces tenemos 2, la clave y el valor. La clave, el valor. Y esto es un mapa. Ahora lo vemos en el código fuente. Bueno, acá nos vamos al ejercicio de mapas. Entonces, acá ven que declaramos un mapa regalos, siempre lo mismo. Tenemos la clave y tenemos el valor. Acá gases nobles, como vimos en las filminas. Esto podemos probar el print para ver qué nos devuelve. O sea, lo voy a copiar acá en el archivito de test para probarlo. Bien, entonces ahí me devuelve el primer mapa y el segundo mapa. Vamos a limpiar esto. Después, fíjense que se puede declarar un mapa de esta forma. Ahí está para regalos y está para gases nobles. Y comúnmente lo usamos o lo declaramos de esta forma o de esta, digamos mejor. Entonces fíjense que es un mapa donde la clave es string y el valor es entero. Este es el nombre del mapa. Entonces tenemos clave string, valor entero, clave string, valor entero. También se puede declarar de esta forma. Y acá hay distintas operaciones. Por ejemplo, si usamos esto nos retorna verdadero si la clave está en el mapa. Esto nos permite actualizar el valor pasando un determinado key. En este caso hemos pasado apple, manzana, y lo actualiza por green. También se puede remover. Nos indica true si está vacía la lista. Y esta nos da la longitud de la lista. Esto para imprimir un valor utilizando la clave. Bueno, y esto lo pueden probar todo, como también recorrer una lista. Fíjense que acá tenemos el for each también para recorrer la lista. Yo voy a hacer esa prueba, le pido que el resto lo prueben ustedes. También es algo que se utiliza mucho y hay que manejar bien también los mapas. Entonces acá lo que me falta es el mapa, este mapa de frutas. Y lo que voy a hacer es recorrer esta lista primero. Voy a guardar y entonces tenemos que lo que nos imprime acá este for each. Entonces tenemos por un lado la clave y el valor y nos imprime la clave y el valor. Entonces, del primero, la clave es apple y el valor es rojo, es red. Después, la clave banana, el valor yellow, guava y el valor green. Entonces, de esa forma pudimos imprimir por un lado la llave, por otro lado el valor. Bien. Y también podemos recorrer, por ejemplo, utilizando este for y como les dije recién, o utilizando este for con in, pero lo más utilizado o comúnmente utilizamos el for each, o sea, usando la función flecha o lambda. Bien. Y estas son las operaciones que se pueden hacer. Les pido como ejercicio que lo prueben. Podemos probar ahora estas dos.
vamos a hacer un print de estas dos, porque esto también es algo que por ahí se utiliza bastante. Entonces vamos a hacer un print de esto para ver, en este caso nos tendría que devolver false, y en este que nos tendría que devolver la longitud. Entonces guardamos, vamos a borrar y hacemos un artest, y entonces tenemos, devuelve falso. ¿Por qué? Porque no está vacía, el mapa no está vacío, y después nos dice que tiene tres elementos, que son estos tres elementos que están acá.